El planteo de los narcos protegidos por la Santa Muerte. Llevo algunos años ya como militar, y lo que estoy por relatar es algo que sin duda me inquieta hasta la fecha. No puedo revelar mucha información, ya que me podría meter en problemas, pero desde hace un par de días quería compartir con ustedes una de las anécdotas más raras que tengo. Es por todos conocido que nosotros los militares experimentamos cosas muy fuertes dentro del ejército. Hay historias comunes que, aunque son bastante perturbadoras, tienen lógica, pero hay otras que se escapan de nuestro entendimiento, cosas que no todas las personas son capaces de creer, y no los culpo, porque son hechos que ni yo creía tampoco en ellos hasta que te suceden. La anécdota que hoy comparto me sucedió en una ocasión en la que recibimos una orden de uno de nuestros superiores, ya que habían descubierto un planteo de cierta planta cuyo consumo no está permitido dentro del país, pues este sembradío estaba oculto entre la sierra. Ese día llegamos y todo tranquilo, la orden era quemar todo, pero no podíamos hacerlo cuando nosotros quisiéramos, sino que teníamos que recibir la orden en qué momento exacto hacerlo. En estas operaciones se tiene que seguir toda una logística para evitar cualquier problema, así que tuvimos que inspeccionar aquel lugar para cerciorarnos de que entre aquellas plantas y sus alrededores no se encontrara alguna persona o algo raro. Así que cada elemento se dispuso a revisar determinadas zonas, pero no pasó mucho tiempo cuando escuchamos por los radios a un compañero que nos estaba alertando de que había encontrado algo oculto entre las hojas de aquel sitio. Claramente nos dijo que nos apresuráramos, que teníamos que ver aquello, y así fue como acudimos rápidamente al lugar indicado. Todos esperábamos ver algo distinto a lo que encontramos, ya que lo que vimos de verdad era algo impresionante. Era un altar, como una especie de ofrenda o brujería. No sé qué cosa la verdad. No puedo decir a ciencia cierta de qué se trataba, pero era algo que despertaba en todos muy malas vibras. De hecho, había 7 velas alrededor de una figura que parecía ser un muñeco, del cual provenía un olor terrible, que parecía haber algo dentro de este. Aunque vimos todo esto, decidimos no mover nada. De todos modos, quemaríamos todo en su debido momento. Solo era cuestión de tener paciencia para la indicación. Poco a poco se fue haciendo de noche y al no recibir la orden de cuándo quemar todo esto, mis compañeros y yo nos dispusimos a turnarnos. Mientras unos dormían, uno tenía que quedarse despierto para vigilar y evitar cualquier tipo de sorpresas. Total, así nos pusimos de acuerdo del lugar donde nos encontraríamos para cambiar de guardia y seleccionamos los tiempos de cada uno. El primer soldado que se quedó de guardia era de los más valientes. De hecho, en ese entonces estaba a punto de subir de puesto. Preparó sus cosas para vigilar aquel sitio con nosotros y nos dispusimos a tomar nuestro descanso, sobre todo yo, que sería el siguiente, pues solo dormí un par de horas. La noche transcurrió tranquila y yo dormí plácidamente hasta la hora de mi turno. Pasando esto me desperté y alisté todo lo necesario para realizar mi guardia y caminé al sitio en el que me encontraría con mi compañero. Era una noche silenciosa. Casi no se notaba que estábamos en un lugar muy peligroso, pero conforme me fui acercando al lugar donde se encontraba mi colega, empecé a escuchar algo. Era como una especie de susurro. De momento no me asusté, pero sí se me hizo raro. Seguí caminando sigilosamente evitando hacer cualquier tipo de ruido, pues pensé lo peor. Pensé que mi compañero se encontraba en problemas. Caminé lento hasta llegar a aquel sonido. Me sorprendió lo que vi, pues era aquel valiente militar, pero estaba inmóvil. Parecía estar rezando. Me acerqué despacio hasta donde estaba, pues no sabía de qué se trataba, pero cuando llegué más cerca de él, observé su rostro. Era una expresión de horror. Le pregunté que qué estaba haciendo así, en vez de ponerse a cuidar. Tras esto, él no me contestó, y de su rostro no se quitaba aquella expresión de horror. A pesar de que yo estaba enfrente de él, parecía no percatarse de mi presencia. Parecía ido, impactado, con la mirada fija pero perdida, así que lo comencé a agitar de los hombros. Le grité diciéndole que me hiciera caso, que reaccionara, hasta que de pronto pareció recobrar la conciencia. Me observó con una mirada inocente, hasta que me preguntó, ¿dónde está? A lo que le contesté, y le dije, ¿dónde está qué? Y me respondió que pues la mujer que se estaba burlando de él, ya que le estaba diciendo cosas que nadie sabía, que eran bastante personales, y que cómo era posible, pues aparte me dijo que lo estaban maldiciendo y que por eso se puso a rezar. De momento me dio risa, y en tono de broma le dije, aquí no hay nadie, estás loco, de seguro habías probado de esa cosa. Pero él me contestó, no manches, ¿cómo crees? Que ni al caso. Pero como vio que no mostré mayor importancia, trató de calmarse, y así pasaron unos minutos donde no pasó nada raro. Entonces nos alistamos para hacer el cambio, puesto a que ahora ya era mi turno. Poco tiempo después se marchó y me quedé solo. La única compañía que tenía eran las estrellas. Todo era paz y tranquilidad.
divagada entre mis pensamientos. Los segundos pasaban rápido, solo que justo en ese momento me estaba preguntando que cómo era que mi colega había terminado tan asustado, porque ahora recordaba que a mí sí me pareció escuchar algo raro. Así que me puse alerta, pues había escuchado de nuevo ese sonido, y era más intenso, era como una especie de gruñidos. Apenas iba a tomar mi radio para reportar a mis compañeros cuando de pronto vi salir a una mujer de la maleza. Finalmente no tuve tiempo ni siquiera de procesarlo, pues ésta se abalanzó sobre mí. Me comenzó a arañar y trataba de hacerme daño de todos los modos posibles. Yo solo me tapaba la cara y trataba de asimilar lo que estaba pasando. No sé si fue por instinto, pero comencé a rezar, pues sabía de alguna u otra manera que esta cosa no era humana. Trataba de hacer una oración, pero no podía. No la recordaba, y de la desesperación comencé a llorar. No sabía qué estaba pasando. Estaba demasiado asustado. Me tapaba los ojos para no ver aquel ser. De pronto sentí una mano que me tocaba mi hombro. Todo pareció calmarse, y escuché una voz que decía: ¿qué te pasa? ¡Cálmate! Cuando quité las manos de mis ojos, vi que era uno de mis colegas al que le tocaba el turno de quedarse cuidando. Traté de respirar para tranquilizarme, preguntándole que a dónde se había ido esa cosa. Él confundido me contestó que qué había visto, y le contesté que dónde estaba aquella mujer que me estaba atacando. De esto, él me dijo que no había nada, nadie, que a lo mejor lo que me faltaba era descansar. Me dijo que me fuera a descansar y que mientras él se quedaba. En fin, procedí a descansar, aunque aquella noche no pude dormir. No se me borraba de la mente el rostro de aquella criatura. Pasaron las horas y cuando amaneció nos llegó la orden de quemar todo, así que procedimos a hacerlo, pero era muy raro. Todos sentimos náuseas y nos dolía la cabeza. Parecía como si hubiera algo que no quisiera que quemáramos las plantas. Sin embargo, a pesar de todo eso, completamos la misión. Pasaron algunos días entre los que estuvimos en aquella ocasión, comentamos lo que habíamos visto en esa misión y coincidimos en lo que habíamos visto aquello que parecía una mujer y llegamos a la conclusión de que de alguna u otra manera eso cuidaba que no se metieran con las plantas. Pasaron los días y seguíamos teniendo pesadillas de aquella vez, recordando su rostro huesudo con dolores de cabeza y de la nada nos llegaban olores putrefactos. De esta manera nos metimos con algo maligno que nos tortura poco a poco. No olviden de comentarme